Imagina sostener, entre las palmas, una losa de arcilla que ya no es fría ni muda. En la penumbra de una sala cerrada al público, la luz recorta sus aristas. Cada surco de cuña parece el mapa de una respiración antigua. Si acercas la mejilla a ese barro endurecido, podrías jurar que se siente tibio todavía, como si hubieran dejado la impronta de un día hace apenas un día. Ahora escucha esta pregunta en voz baja. ¿Y si las primeras palabras que registró la humanidad no eran un comienzo, sino el último intento de preservar lo que existió antes? Cierro los ojos y vuelvo a esa sala muchas noches. Camino despacio entre vitrinas que guardan tabletas rotas, fichas de arcilla, cubos con escritura ordenada que a simple vista parecen solo cuentas y raciones. Pero cuando las lees, o más bien, cuando te permites que ellas te lean a ti, algo incómodo se instala. Esas inscripciones no siempre hablan de originaciones limpias, de invenciones repentinas. A menudo repiten una idea que se vuelve un susurro constante en textos administrativos, en himnos y hasta en listas de reyes. La noción de restauración, no de creación. Esa frase no está escrita palabra por palabra en todas partes, es una pauta, un eco. Los sumerios hablan de reparar, de recomponer, de restablecer lo que alguna vez fue. Si te gustan historias donde la historia se vuelve misterio, suscríbete para escuchar más mientras caminamos juntos por este museo nocturno. Escuchar el roce de la arcilla es también escuchar la técnica de la escritura, la cuña que imprime y que fija un pensamiento para la posteridad. Los primeros indicios visibles de esa gramática administrativa emergen en Uruk, al sur de la llanura mesopotámica. Uruk, esa ciudad que parece haber surgido de la nada según algunas traducciones modernas, muestra en sus capas urbanas un salto de complejidad que a los arqueólogos les hace fruncir el ceño. Casas ordenadas, grandes plazas, edificios públicos, sellos con diseños repetidos, un sistema de gestión de recursos ya madura. No se trata solo de viviendas alineadas, se ven escuelas de escribas, catálogos de bienes, listas de trabajadores. Todo lo que define a una burocracia aparece de golpe, casi plenamente funcional. Más tarde, en excavaciones en Ur, Leonard Woolley encontró algo que hoy sería inevitable mencionar. Durante sus campañas a principios del siglo XX, años de polvo, de trincheras y de descubrimientos, describió una capa de sedimento entre niveles de ocupación, un depósito de limo y arena que parecía no pertenecer al ritmo cotidiano de la ciudad. Woolley lo interpretó como señal de una gran inundación que barrió estructuras y depositó un lecho distinto. Esa observación, tomada en su tiempo como una nota curiosa, reavivó antiguos relatos, mitos que hablaban de aguas que borraron eras y cambiaron el curso de reinos. Hoy, las dataciones y las reinterpretaciones estratigráficas matizan la historia. Algunos especialistas proponen fechas dentro de amplios márgenes, y otros ven en esos depósitos fenómenos más complejos que una sola catástrofe uniforme. Pero la coincidencia entre un estrato anómalo en Ur y relatos literarios que hablan de inundaciones es, cuando menos, una puerta entreabierta. Camino ahora a otra vitrina, donde reposan tabletas administrativas de arcilla cocida. Listados de raciones, tablillas que registran cantidades, cestos de cebada, raciones de cuero, y la mención de oficios. El detalle administrativo nos habla de una sociedad que no improvisa su contabilidad. La contabilidad es parte del pulso de la ciudad. Y junto a esas cuentas aparecen tablas mucho más sofisticadas, listas astronómicas, cálculos numéricos que ya manejan divisiones sexagesimales y anotaciones sobre el Venus que aparece y desaparece en cielos que ellos observaban con obsesión. En algunas de esas tablillas tempranas se registran ciclos planetarios que más tarde se vincularían con cómputos calendáricos y con predicciones celestes. No se trata solo de gente midiendo cosas, se trata de una tradición de observación continua y metódica. Si nos permitimos un paso atrás, la anomalía se vuelve más evidente. Una lengua escrita desarrollada, una ciudad compleja, una ciencia aplicada a la medición del cielo y a la administración cotidiana.
La pregunta que inquieta a historiadores y arqueólogos es la misma que nos susurra el museo en la madrugada. ¿Cómo se alcanza tal madurez tecnológica y social sin un rastro claro de precursores locales? Hay varias respuestas posibles. Evolución rápida en un contexto favorable, transmisión cultural desde regiones cercanas cuyos restos aún no se han descubierto, o la preservación deliberada de saberes que podrían proceder de fases anteriores y ahora solo sobreviven como restos fragmentarios. Entre las piezas menos ostentosas y sin embargo más reveladoras están las llamadas listas reales sumerias. Estas tabletas, compilaciones que intentan ordenar reyes y épocas, contienen una división que resulta perturbadora. Un conjunto de reinados con duraciones extraordinarias, medidas en años, que equivalen a cifras inmensas. Y luego, un punto de quiebre que muchos textos relacionan con una gran inundación. Tras ese punto, las cifras se vuelven humanas otra vez. Reinados comprensibles, genealogías que parecen realistas. La lista misma mezcla lo que podríamos llamar cronología con cosmología. Es tanto una máquina administrativa como un relato que codifica memoria cosmológica. Los reyes antediluvianos, si es que esa categoría puede aplicarse sin prejuicios modernos, poseen longitudes de mandato que desafían cualquier expectativa demográfica. Algunas interpretaciones modernas entienden esos números como símbolos, como medidas de periodos astronómicos o incluso como restos de sistemas de cómputo antiguos. Otras los ven como restos de relatos míticos, mecanismos para enlazar un pasado sagrado con un presente gobernado por leyes más mundanas. No olvidemos dónde aparecen esas listas, entre los archivos de ciudades como Nippur, un lugar clave para la formación de la administración cultural y escribal. Nippur no es la ciudad de un solo gobernante supremo, sino el lugar donde se custodiaban canonizaciones textuales. Ahí se enseñaba, se copiaba y se preservaba. Las escuelas de escribas, Adubba, eran laboratorios de memoria social. Si alguien quería que una versión de la historia persistiera, la fechaba, la repetía y la colocaba en columnas para que futuros estudiantes la memorizasen. Esta práctica de copia y archivo introduce la idea de intencionalidad. No solo se escribía para administrar el presente, sino para salvar un pasado. Esa es una lectura posible, que muchas de las composiciones que ahora llamamos mitos podían haber funcionado como archivos con propósito, vectores de memoria codificada. Existe además una coherencia técnica que refuerza la impresión de una tradición heredada. La matemática sumeria emplea un sistema de base 60 que nos llega como un legado en la división del tiempo, 60 minutos, 60 segundos y en la manera de fraccionar el círculo. Ese sistema no aparece de la nada, tiene una lógica práctica y sobre todo continuidad. La astronomía temprana, avanzada por observadores que anotaban los ciclos de Venus y de la Luna, es otra pieza que encaja en una red de saberes persistentes. Las tabletas que registran movimientos celestes comparten método con las que contabilizan raciones. Hay una preocupación por el registro exacto, la repetición y la comparación a través de periodos largos. Esos rasgos técnicos pueden interpretarse de dos maneras, como el resultado de una evolución interna coherente o como la continuidad de prácticas anteriores que se absorbieron y se sistematizaron. Ambas lecturas son plausibles. La arqueología no siempre cierra el debate. Afuera, en la llanura, la tierra también habla. Las excavaciones en lugares como Xurupac, conocida en algunas fuentes como Xurapac, Kish y Eridu, han mostrado estratos que varios equipos han interpretado como registros de episodios de inundación relativamente frecuentes en la región. El delta fluvial de los ríos Tigris y Éufrates es voluminoso y caprichoso. Sus meandros han inventado y demolido paisajes durante milenios. Los geólogos registran eventos de sedimentación anómala, capas de limo y restos de fauna que varían de acuerdo con pulsos climáticos. Esos datos geológicos no prueban un único diluvio universal en sentido global, pero sí dan respaldo a la existencia de episodios locales o regionales, grandes inundaciones que, por su impacto, podrían haber sido recordados y narrativizados por las comunidades afectadas. En términos interpretativos, eso importa. Un desastre que borra archivos y poblaciones deja un hueco que la memoria debe llenar, y lo que queda suele transformarse en relato.
En esa línea de relatos emergen figuras como Atrahasis y Siusudra, héroes conexos en una familia textual que habla de advertencia, destrucción y en algunos casos salvación. Estas historias comparten arquetipos con otras narrativas que luego veremos en la épica de Gilgamesh y en literaturas posteriores. Atrahasis, por ejemplo, se presenta en un texto donde los dioses, fatigados por el trabajo, crean a los humanos para realizar labores, y cuando estos mismos humanos vuelven a volverse molestos, se decide aniquilarlos con una inundación. En algunos pasajes, la destrucción es seguida por un intento de restauración, de recomponer el orden, de restituir aquello que se perdió. Allí vuelve a aparecer la pauta que llamamos restauración, no creación, no tanto un inicio absoluto, sino la recomposición de un orden que, de algún modo, ya había existido. Siusudra, en otro corpus, recibe el conocimiento de la salvación y, tras la catástrofe, la humanidad retoma su marcha. Estas piezas literarias nos permiten ver cómo el mito y la memoria se ensamblan cuando la experiencia de catástrofe necesita un marco para entenderse. Mientras sostengo una tableta que contiene recetas médicas, siento que la mano que la tocó no es tan lejana. En esa tablilla hay signos que aluden a hierbas, a emplastos, a diagnósticos donde la observación corporal se mezcla con prácticas rituales. Los manuales médicos mesopotámicos, que incluyen tanto recetas como encantamientos, muestran una mezcla de empirismo y cosmología. El cuerpo humano se entiende dentro de un sistema donde lo físico y lo sobrenatural coexisten. No estoy diciendo que se trate de ciencia moderna. Digo que existe una técnica acumulada, tratamientos que se repiten, comparación de síntomas, especificidad en las dosis. Esa técnica es otra forma de memoria aplicada. Su continuidad indica transmisión de conocimiento práctico más que invención aislada. Avanzamos todavía un poco más en el museo y llegamos a un rincón donde se guardan listas lexicográficas y tablas escolares. Los jóvenes escribas practicaban con ejercicios que recuerdan a nuestros manuales, copiar listas, memorizar éxitos y concordancias. Este procedimiento escolar no solo era para formar administradores, era el método mediante el cual la cultura replicaba sus fondos simbólicos. Lo que se aprendía en las escuelas de Nippur y en los talleres de Uruk tenía que ver cómo pensar lo que existía, cómo clasificarlos y cómo dar continuidad a un acervo técnico y simbólico. Si imaginamos que existió un saber anterior al que hoy llamamos sumerio, la escuela es el lugar perfecto para convertir ese saber fragmentado en un canon coherente. En medio de estas vitrinas, la lengua misma nos provoca. El sumerio es una lengua aislada, no se integra limpiamente en las familias lingüísticas vecinas. Esa singularidad ha alimentado hipótesis y debates. Una lectura sugiere que la ausencia de parientes lingüísticos cercanos convierte al sumerio en un fósil, la última rama visible de un tronco mayor extinguido. Otra lectura propone que puede haber habido substratos lingüísticos, lenguas previas que dejaron huellas en el vocabulario y la fonética sumeria, cuyas evidencias aún no emergieron de manera concluyente. Lo que importa para nuestra pregunta es esto. Cuando una lengua aparece sin familia viva aparente, existe la posibilidad de que conserve trazas de tradiciones anteriores que solo ahora intentamos reconstruir. Esa ausencia de parientes no prueba nada por sí sola, pero suma atención al enigma de la aparición repentina de una civilización compleja. Ahora recordemos la palabra que ha sonado como un leitmotiv: restauración, no creación. Esa pauta aparece en distintos registros, en himnos que hablan de dioses restableciendo el orden, en documentos administrativos que reponen bienes perdidos, en relatos de reyes que reconstruyen templos que antes existían. Leamos eso con prudencia. Es una interpretación plausible, no una certeza. El que la cultura sumeria repita fórmulas de reparación y restablecimiento podría indicar que la memoria cultural estaba orientada a recomponer algo que se sabía anterior. Podría ser también una conveniente forma simbólica de legitimar obras públicas, o ambas cosas a la vez. Pero conviene preguntarse por un aspecto que a primera vista puede pasar desapercibido: la meticulosidad numérica. Las tablas astronómicas, los cómputos de años y de estaciones, las listas administrativas con pasos estandarizados, todo apunta a una sociedad que no solo conserva memoria, sino que la cuantifica.
La precisión con que anotaban los ciclos de Venus o la regularidad de los eclipses, registrada en textos posteriores como las llamadas tabletas de Venus, insinúa que los escribas testificaban más que meras creencias, observaban patrones y los transmitían para su uso práctico. Esta continuidad técnica, medir, comparar, anotar, es el tipo de rasgo que sobrevive a catástrofes y que los archivistas se esfuerzan por mantener. Si hubiera existido un momento anterior con tecnologías o prácticas hoy perdidas, es plausible que los restos de esas prácticas se hayan integrando en un sistema nuevo bajo la forma de procedimientos administrativos y cánones profesionales. A esta altura, la sala parece más que un receptáculo de objetos. Es un archivo de decisiones. Cada tableta examinada por el escriba era una posibilidad de restaurar algo de memoria. Si aceptamos por un momento la hipótesis de que los sumerios actuaron como depositarios de memoria, no sería extraño que sus textos mixturen lo mítico y lo técnico. El mito podría haber sido un vehículo para preservar memoria técnica transformada en forma simbólica, mientras que los archivos administrativos habrían mantenido la letra menuda del día a día. Esa coexistencia de géneros explica por qué, al leer las tabletas, sentimos que estamos entrando en un intercambio entre conocimiento práctico y narrativa ritual. En la penumbra del museo, una vitrina muestra fragmentos donde aparecen nombres divinos: Enki, Enlil, Inanna y la palabra Anunnaki, que a veces designa a los divinos consejeros o a una clase particular de deidades. El vocabulario religioso no nos exige aceptar literalmente su cosmovisión, pero sí nos obliga a entender que en la mente sumeria lo divino y lo administrativo podían entrelazarse. Enki, asociado con las aguas y con la sabiduría artesanal, aparece en relatos como un gestor de técnicas y de soluciones. Enlil, por su parte, puede actuar como agente de orden o de castigo según el texto. La presencia de estas figuras en contextos de preservación cultural plantea otra lectura. Los dioses podrían funcionar como metáforas de procesos sociales de enseñanza y transmisión. En tal marco interpretativo, los maestros de la cultura no son extraterrestres ni entidades anacrónicas fuera de su tiempo. Podrían ser ancestros elevados, cabezas de linaje, sacerdotes o cuerpos administrativos que ejercieron la función de transmitir y legitimar saber. No estoy proponiendo que sustituyamos lo sobrenatural por lo meramente humano sin matices, más bien señalo un punto prudente. Las metáforas divinas pueden codificar roles sociales concretos. Cuando un mito habla de un dios enseñando oficios, podría estar registrando, en lenguaje simbólico, la existencia de redes especializadas de enseñanza. Esa lectura es una interpretación, útil para pensar cómo una sociedad pudo guardar y transmitir conocimientos complejos. Esta parte de la historia nos lleva a interrogantes mayores. Si los sumerios, con su escuela de escribas, sus tablas astronómicas y su literatura, actuaron como conservadores de saberes previos, entonces las tabletas podrían ser lastres de una memoria fragmentaria, registros que unen lo técnico con lo mítico, intentos de salvar piezas de una historia que había sido dañada por inundaciones, migraciones o rupturas sociales. La hipótesis que vamos trazando, y que debo subrayar como tal, una interpretación posible entre otras, es que la Sumeria que conocemos no comenzó desde cero, quizá compiló y reorganizó un fondo más antiguo, transformándolo en cánones legibles para la posteridad. En ese sentido, la pregunta central del Museo Nocturno recobra fuerza. ¿Y si lo que leemos en esas tabletas fuera, en parte, la narración de nuestro origen redactada en clave? Si los sumerios hubieran intentado registrar el verdadero origen de la humanidad, no como una sola tabla de hechos, sino como un archivo mixto de mitos, procedimientos y cómputos, las alternativas interpretativas siguen siendo robustas y respetables. Puede que la evidencia de precursores simplemente no haya sido hallada todavía. Puede que las innovaciones sumerias sean fruto de un proceso acelerado pero endógeno. Puede que la difusión cultural desde áreas no excavadas explique la complejidad temprana. Todas son explicaciones válidas. Lo que no podemos hacer es transformar la hipótesis en certeza. La arqueología y la filología ofrecen piezas, pero no arman el rompecabezas de una sola solución.
Aún así, a medida que me detengo frente a una tablilla astronómica e imagino a un escriba de manos ennegrecidas por la arcilla trazando las mismas cuñas que yo ahora observo, me invade una sensación de continuidad intangible. No es la certeza del que posee una verdad única, es la sensación de que alguien, en algún pasado no tan cercano, se preocupó por conservar, de la manera que le era posible, una memoria suficiente como para que hoy podamos plantear preguntas sobre nuestros inicios. Decido guardar esa tablilla en la caja acolchada y me acerco a una reproducción de la lista real. La leo en la calma, sí, pero también con la curiosidad de un detective. ¿Qué significa que, después de un punto de quiebre señalado en los textos, las cifras vuelvan a medidas humanas? ¿Es una mera convención cronológica o un testimonio de pérdida y restablecimiento? La respuesta no es única, pero la posibilidad de que se haya intentado preservar la continuidad obliga a una lectura atenta. Mientras la noche avanza, la sala parece más densa de preguntas que de objetos. Frente a un mapa de Mesopotamia iluminado ahora con una luz muy tenue, dibujo en silencio rutas posibles. Corredores de intercambio, ríos que han cambiado su curso, llanuras hoy sumergidas. Pienso en los lugares cuyos nombres suenan en las tabletas, Eridu, Uruk, Kish, Nippur, Shuruppak, y en la manera en que cada uno aporta una pieza distinta al rompecabezas. Algunos conservaron archivos urbanos, otros estratos de ocupación que hablan de destrucción y reconstrucción. Ninguna evidencia por sí sola confirma la hipótesis central, pero en su conjunto colorean una imagen que invita a la humildad interpretativa. Podría haber habido un fondo de saberes cuyo rastro llegó a nosotros fragmentado y reinterpretado. Hacia el final del pasillo, antes de la puerta por la que saldré a la fría noche, hay una última vitrina con una tabla escolar. El ejercicio de un aprendiz que copia una lista de oficios. La mano es más torpe que la del maestro, pero la intención es la misma, reproducir para que no se pierda. Esa imagen, más que ninguna otra, resume lo que he venido diciendo en voz baja. La cultura no solo inventa, también preserva, repara y repite. La diferencia entre creación y restauración no siempre es categórica. A menudo son fases de un mismo proceso. Podríamos detenernos aquí y quedarnos con la imagen romántica del escriba como guardián del pasado. Pero la historia que encontramos en las tabletas no es solo poesía. Hay datos concretos que respaldan la continuidad técnica. La base 60 de su matemática, la observación sistemática de Venus y otros cuerpos celestes. Las listas medicinales que sugieran prácticas consolidadas. Esos elementos funcionan como hilos de conexión entre capas culturales que, a primera vista, podrían parecer dispares. Afuera, el viento de la llanura trae olor a sal y a barro mojado. Al volver la vista hacia el museo, me imagino a quienes, siglos atrás, cruzaron estas mismas tierras tal vez con los mismos temores frente a las aguas. Si, y vuelvo a subrayar el modo hipotético, los sumerios hubieran dejado un archivo que registra, en forma mitificada, la historia de nuestra especie, ese registro no sería una crónica neutral. Sería un mosaico de pérdidas, reparaciones, enseñanzas transmitidas y rituales que intentan darle sentido a lo incomprensible. Y aún así, sería invaluable. Nos detenemos por un momento en ese pensamiento. ¿Qué hace una cultura cuando su historia está amenazada por la desaparición? Lo más probable es que transforme lo útil en algo narrable, que vuelva técnica en mito y mito en manual. Allí reside la belleza inquietante del archivo. Lo que queda no es la pureza del origen, sino la mejor versión que se pudo salvar. En la siguiente sala, las vitrinas comienzan a hablar de otra cosa. Figuras divinas enseñando oficios, héroes que sobreviven a inundaciones, marcos calendáricos que intentan capturar el movimiento de los cielos. Esos textos, aparentemente tan distantes de nuestras preocupaciones cotidianas, están tejidos con una urgencia que se nos revela a quienes estamos dispuestos a escuchar.
Quizá lo que haremos a continuación, y esto es una invitación para seguir, será mirar con un poco más de detalle cómo esos mitos describen procesos. Creación de seres mediante ensayo y error, instrucción por parte de seres exaltados, el registro metódico de ciclos celestes. Veremos, con precaución, de qué modo estas piezas podrían encajar en la hipótesis de una memoria preservada. Pero antes de seguir, detengo mis pasos y te dejo con una imagen. Dedos marcando la arcilla, líneas todavía húmedas que se vuelven permanentes al secar. Si en esa huella hay intención por preservar, entonces lo que hoy llamamos mito podría ser, en parte, el último archivo de una historia mayor. Y si así fuera, escuchar esas voces no exige certezas, exige humildad y asombro. El techo del museo parece más bajo ahora. Las vitrinas guardan su silencio como si cada objeto respirara con cautela. Tomo la última pieza que voy a mostrar esta noche, una tablilla de observaciones celestes, numerada y cuidadosamente copiada. La fecha es relativa, las anotaciones son precisas. Mientras leo, se forma ante mí la imagen de generaciones de observadores que, noche tras noche, escribieron el mismo ciclo para que no se olvidara. Si ellos fueron los herederos de un saber anterior, entonces el registro que tenemos hoy podría ser tanto testimonio como reparación. Esa posibilidad nos lleva a una siguiente pregunta que merece exploración. ¿Qué forma tendría el verdadero origen si se nos hubiera transmitido a través de estos archivos mixtos? ¿Sería un relato lineal o un palimpsesto de capas y correcciones? ¿Y cómo distinguiríamos entre lo que fue técnico y lo que fue mito sin traicionar ninguno de los dos géneros? Me detengo aquí, en la penumbra entre dos vitrinas, con la esperanza de que la noche y el museo nos acompañen en la próxima parte del recorrido. Por ahora, la pregunta queda suspendida, como un susurro entre arcillas. ¿Y si los sumerios hubieran registrado el verdadero origen de la humanidad? La pregunta queda suspendida en el aire, como una respiración contenida entre dos vitrinas. Y desde ese lugar íntimo vuelvo a mirar las piezas sin repetir lo ya dicho. Avanzo hacia lo que todavía no hemos explorado, los modos en que los números, los nombres divinos y las manos de los escribas podrían articular, no una cronología literal única, sino un archivo complejo que intenta salvar un pasado herido. Tomemos por un instante la lista real. Mirada con atención, no es solamente un catálogo de reyes, es un aparato de memoria que organiza tiempos distintos con una gramática numérica propia. Allí aparecen medidas extraordinarias, unidades que hoy nos suenan extrañas. Los estudiosos han señalado signos como el shar, que a veces se interpreta como 3.600 unidades, y otras convenciones que podían ligar nociones de tiempo con escalas astronómicas o con cíclicas repeticiones sociales. Una lectura menos literal propone que esos números, lejos de describir años humanos, podrían codificar longitudes de eras, cuentas rituales o períodos astronómicos. Es decir, la lista real puede estar funcionando como una tabla de equivalencias entre registros históricos, ciclos celestes y memoria sagrada. Si la lista incluye un corte, un antes poblado por mandatos enormes y un después de reinados humanos, entonces ese corte podría señalar una pérdida. No necesariamente la desaparición de la población humana, sino la ruina de marcos de referencia más largos y la necesidad de reiniciar la contabilidad en términos reconocibles. Cuando piso más firme y me asomo a los textos astronómicos, la inspección muestra continuidad de método. Las tabletas que registran los ciclos de Venus, las fases lunares, eclipses y conjunciones no son meras curiosidades, son instrumentos de sincronización social. Conocer cuándo regresa Venus o cuándo la luna oscurece el cielo permitía fijar calendarios agrícolas, fechas de ritos y meses de reparto de raciones. Desde esta perspectiva, un archivo de observaciones celestes funciona como un eje de continuidad cultural. Aun si ciertos techos se vienen abajo por la fuerza del agua o por el devenir político, los ciclos del cielo permanecen. Y quien sabe leerlos puede, en cierta medida, reconstruir un tiempo perdido.
Es importante decirlo con claridad. No estamos sosteniendo que hay una transcripción perfecta de hechos remotos en estas tablas astronómicas. Hay copias tardías, reelaboraciones y errores de transmisión. Lo que sí parece plausible es que la práctica de anotar ciclos celestes se mantuvo, y que esa práctica servía de esqueleto para la memoria social. En otras palabras, la técnica de la observación, la disciplina del registro, es susceptible de sobrevivir incluso cuando los relatos se transforman. La arqueología, por su parte, nos aporta otra voz, la de la Tierra. Las capas de sedimento contiguas a niveles habitacionales, las costras de limo que interrumpen pisos domésticos y las concentraciones de conchas o restos de fauna acuática hablan de pulsos ambientales. En Ur, Woolley describió ese estrato anómalo. En Churupac, las excavaciones revelaron depósitos que para algunos equipos representaban episodios de inundación de gran escala. Pero debemos ser precisos. La evidencia geológica habla de eventos regionales, de reajustes fluviales y de pulsos climáticos. No dice, por sí sola, que hubo una única marea que borró todo. Lo que sí sugiere es que las sociedades del sur de Mesopotamia vivieron en un paisaje dinámico, sometido a episodios que podían arrasar archivos y obligar a recomponer vidas y memorias. Que existieran tales interrupciones hace ver más razonable la idea de una cultura empeñada en reparar y restaurar, porque la restauración es un gesto lógico frente a la pérdida. Volvamos otra vez a la palabra restauración, no como mantra repetido sin análisis, sino como clave interpretativa que aparece en distintos géneros textuales. Hay himnos que celebran la reedificación de templos. Hay actos administrativos que reponen raciones o cancela deudas después de catástrofes. Hay relatos míticos en los que la deidad reconfigura el mundo tras un desastre. Si asumimos esta pista interpretativa, y subrayo, la asumimos como posibilidad, no como veredicto, entonces los escribas no eran meros contadores, eran agentes de reconstrucción de sentido. Convertían pérdidas en programas de acción, cotejaban listas, reorganizaban cánones y, quizá lo más relevante, decidían qué versiones del pasado debían sobrevivir. Ese trabajo de decisión se ve con nitidez en los archivos lexicográficos y en los ejercicios escolares. Las listas de sinónimos, las tabulaciones comparativas y los manuales muestran que el acto de copiar era en sí mismo un acto de canonización. Cuando un aprendiz traza los mismos signos que millones de manos antes, no solo repite grafías, reproduce una manera de ver el mundo. ¿Qué pasa si, después de una gran ruptura, la cultura decide seleccionar ciertos términos, ciertos procedimientos y ciertos mitos para recomponer su identidad? El resultado sería un palimpsesto, capas legibles y borradas con correcciones que reflejan prioridades nuevas. Los textos que hoy llamamos mitos podrían contener así fragmentos de protocolos técnicos envueltos en metáforas digeribles por generaciones que debían reconstruir su memoria. En muchos relatos sumerios encontramos lo que podríamos llamar una lógica experimental de la creación. No se nos presenta una única forja definitiva, sino una serie de intentos, ajustes y soluciones. En algunos pasajes, los dioses modelan seres, prueban combinaciones y corrigen fallos. En otros, enseñan oficios y transfieren saberes. La imagen no es la de un artesano omnipotente que crea de golpe, es la de un taller con maestros y aprendices, con ensayos que a veces resultan en seres imperfectos y en ocasiones culminan en algo funcional. Esta estética de ensayo y error, leída con la prudencia que exigen fuentes milenarias, sugiere que la cultura sumeria no concibió la creación como un acto final único, sino como un proceso de ajuste técnico y social. Es aquí donde los nombres divinos cobran un matiz interpretativo distinto. Enki aparece repetidamente como un dios vinculado a la artesanía, a las aguas y al conocimiento práctico. En algunos mitos, Enki revela técnicas, instruye a artesanos y dispone esos decretos divinos que organizan instituciones y oficios. Si aceptamos una lectura simbólica, esas historias pueden estar codificando la existencia de redes humanas de enseñanza, maestros que preservan saberes técnicos, líderes que organizan la transmisión y rituales que legitiman dicha transmisión.
Enlil, por su parte, aparece a veces como el que impone orden, el que sanciona límites y en narrativas de catástrofe quien decide la interrupción del curso. Ver a las deidades como figuras que condensan roles sociales concretos no es despojar a los textos de su dimensión religiosa, es leerlos como dispositivos que articulan memoria práctica y legitimación institucional. La figura de los Anunnaki merece un tratamiento cuidadoso. En algunos contextos, el término sirve para designar a un colectivo celeste que participa en decisiones fundamentales, en otros refiere a generaciones divinas. Interpretarlos como maestros no exige adherir a hipótesis extraviadas, basta con ver que en varios relatos los dioses transmiten oficios, alojan conocimientos y regulan la vida comunitaria. Desde la óptica de nuestra hipótesis central, la de los sumerios como depositarios de memoria, la idea de seres que enseñan tiene una lectura plausible, comunidades organizadas en torno a linajes de expertos que, con roles sacerdotales o gremiales, cumplieron la función social de custodiar y transmitir saber. Y como siempre, conviene abrir la mirada. Las historias de inundaciones y de salvación aparecen en tradiciones dispares. En el sur asiático, la figura de Manu. En el mundo grecorromano, el relato de Deucalión y Pirra. En las tradiciones mediterráneas y en múltiples mitologías locales se encuentran episodios que describen aguas que limpian, destruyen y luego permiten un nuevo orden. Estas convergencias no constituyen prueba de un origen único compartido, más bien señalan patrones humanos. Las sociedades ribereñas experimentan eventuales catástrofes que moldean recuerdos colectivos. Frente a la fragilidad, la tendencia a narrar una catástrofe y a preservar un núcleo de saberes es una respuesta cultural recurrente. Ver estas similitudes no obliga a postular causas extraordinarias, sí invita a reconocer un modo humano común de reaccionar ante la pérdida, convertirla en relato y convertir el relato en enseñanza. También es instructivo mirar la continuidad técnica que nos han legado. La base sexagesimal, por ejemplo, no es un capricho. Tiene utilidad práctica para fraccionar círculos y para resolver problemas relacionados con geometría y tiempo. Que hoy sigamos midiendo 60 segundos por minuto tiene sus raíces en una lógica de cálculo que fue heredada y absorbida por culturas posteriores. La persistencia de esta técnica es en sí misma un testimonio de transmisión efectiva. De igual modo, las reglas médicas registradas en tabletas nocturnas muestran recetas repetidas, dosis y procedimientos que indican una práctica empírica acumulada. Todo ello habla de continuidad, saber que se repite y que se afina. Podemos entonces formular la hipótesis central con mayor precisión, llevando consigo las cautelas necesarias. Si los sumerios hubieran intentado registrar el verdadero origen de la humanidad, es probable que no lo hubieran hecho como un simple relato cronológico. Más bien, habrían tejido un archivo mixto, pruebas técnicas, mitos reescritos, instrucciones rituales, listas administrativas y observaciones celestes. Ese archivo no sería un documento objetivo en sentido moderno, sino una colección de formas de memoria, que combinan utilidad práctica con sentido sagrado. La verdad que podría creerse registrada en esas tabletas sería, en ese caso, la memoria mayor que una sociedad eligió conservar y transmitir, con todas sus ausencias y correcciones. Es imprescindible recordar las alternativas. La hipótesis de un fondo anterior archivado por los sumerios compite con explicaciones plausibles, una innovación endógena sorprendentemente rápida, la influencia de grupos vecinos cuyos vestigios aún permanecen por descubrir, procesos de convergencia cultural que dieron lugar a soluciones semejantes en distintos núcleos. La arqueología moderna, con su arsenal de radiocarbono, análisis estratigráfico y estudios paleobotánicos, está continuamente afinando fechas y reinterpretaciones. En algunos casos, descubrimientos recientes han desplazado modelos antiguos. En otros, han confirmado que la red de contactos en la Edad del Bronce fue más compleja de lo pensado. Por ello debe quedar claro, sostener que los sumerios fueron archivistas de un origen no anula estas alternativas, simplemente propone una lectura que encaja con ciertos rasgos observables. Llegados a este punto de la noche, la sala del museo parece más bien un taller de traducción entre generaciones. Imagino a un escriba antiguo que ante la necesidad de recomponer un repertorio técnico y una genealogía social tras una crisis, decide,
Copiaré las tablas de eclipse, repetiré los ritos, consignaré las recetas que aún funcionan. Y, quizá, añadiré un modo de contar el pasado que haga soportable la pérdida. Esa mezcla de pragmática y poesía es, si se quiere, la esencia de la preservación cultural. Podemos, con reservas, ensayar un pequeño ejercicio mental. Supongamos que una narrativa originaria existió, compuesta de procedimientos técnicos y de memorias comunitarias. Tras una ruptura, los sobrevivientes poseen fragmentos, nombres, cifras, prácticas. Alguien decide organizar esos fragmentos para que la comunidad pueda gobernarse, sembrar y curar. Lo que hoy leemos sería el resultado de ese trabajo de selección. No es la memoria sin más, es memoria intervenida. En ese sentido, la lista real, las tabletas astronómicas y los manuales médicos serían los modos en que se intentó preservar el núcleo útil de una historia mayor. Si esa reconstrucción es responsable, si prioriza lo operativo sobre lo anecdotario, entonces la noción de registrar el verdadero origen se transforma. Ya no sería conteo de hechos, sino recuperación de marcos de acción que garanticen la supervivencia. Es un buen momento para volver a la pregunta que nos trajo aquí. ¿Y si los sumerios hubieran registrado el verdadero origen de la humanidad? No como un dictado absoluto, sino como un intento de preservar aquello que consideraron esencial para continuar. La respuesta, como suele ocurrir en los archivos antiguos, es ambivalente. Hay indicios que hacen la hipótesis plausible y, al mismo tiempo, vacíos que la mantienen como una entre varias lecturas. Esa ambivalencia es quizá la parte más saludable de la investigación. Nos obliga a la modestia epistemológica y a la curiosidad sostenida. En la penumbra, me detengo frente a un fragmento que a simple vista podría parecer menor, una nota marginal que un copista añadió en el margen de una tablilla astronómica. La mano es diferente, el trazo vacila. Alguien, en un momento posterior, corrigió un número o añadió una observación que hoy nos parece casi íntima. Ese gesto me recuerda que la transmisión fue humana, sujeta a error, a corrección, a compromiso. No hay en esas correcciones prueba de perfección, sino evidencia de cuidado. Y ese cuidado es el hilo que conecta generaciones. A veces la verdad no está en la precisión absoluta de un dato, sino en el acto repetido de volver a escribir, de volver a confirmar, de volver a enseñar. Hacia el final de mi ronda, mientras guardo las piezas con la reverencia de quien ocupa un puesto de vigilancia temporal, pienso en la poderosa economía simbólica de la restauración. Restaurar implica reconocer un referente previo que se estima valioso. Es un gesto conservador y a la vez creativo. Conserva lo que puede, inventa lo que hace falta y legitima el conjunto mediante rituales y cánones. Si la Sumeria que conocemos se articuló en buena medida por ese impulso restaurador, entonces la herencia que nos legó no es una imagen de un comienzo puro, sino la memoria trabajada de una continuidad imperfecta. Para cerrar el recorrido, imagina ahora por última vez que tienes la tableta en las manos. Siente la textura del barro endurecido, la pequeñez de las cuñas que hacen palabras para durar. Observa esas marcas microscópicas, son la firma de alguien que quiso contar algo importante. La pregunta que planteamos hoy no pretende restarle aura a la labor de los antiguos, ni llenar estadísticas con especulaciones. Pretende más bien abrir una ventana. Si hay algo que estas piezas nos enseñan, es que el pasado no llega limpio, nos llega fragmentado, corregido, a veces transformado en mito. Y en esa transformación puede estar, escondida y a la vez evidente, la última memoria de un origen que no pudimos conservar por entero. Mientras apago la luz de la sala y cierro la vitrina en silencio, te dejo con esa imagen y con una invitación sencilla desde el tono de esta noche. Dime dónde escuchas esto y qué fragmento te dejó despierto. La curiosidad por esos lugares, por las manos que escuchan en distintas geografías, es parte del mismo gesto de memoria. Escuchar para conservar. Buenas noches.